Bienvenidos amigos a esta reflexión que hago en el día de hoy. Gracias por acompañarnos, por vernos, por estar ahí conectados a través de las diferentes plataformas de las redes sociales y a través del canal CNC, del Legón y de Fibranet Plus. Y también a través de mi canal digital cnclaunion.com.co. Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios en algo muy importante. Mi novia se ríe cuando yo digo terrible, cuando yo digo las cosas terribles. Y es que de verdad, para mí la Biblia se convierte en dos cosas. En un libro maravilloso y en un libro terrible. Maravilloso para los que la siguen y obedecen los mandatos de Dios. Para ellos es maravilloso ese libro, pero para los que no siguen los mandatos de Dios a través de las Escrituras es terrible. Esta palabra de Dios te llevará a la salvación, pero también esta palabra de Dios te llevará a la condenación. Pero una cosa que tengo que hacer claro, no soy yo, el César Arturo Arias, el que condena. El único que condena o salva es Cristo. Yo simplemente hago que leer las Escrituras y decirles a ustedes las cosas que están escritas allí a través de la apologética, escudriñando las Escrituras. Es lo único que yo hago. Ojalá hoy ustedes escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Por eso hoy voy a hablar de algo terrible. Y es que yo lo interpreto terrible porque como está escrito es una cosa terrible. Por eso, muchachos, vamos a persignarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios y ojalá ustedes hoy escúchenla y la analicen y la pongan en práctica para sus vidas. Esto que yo leo va para ustedes y va para mí, para que ustedes entiendan que yo solamente leo la palabra de Dios. Bueno, persignémonos pues en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar de cosas terribles. De la carta de Pablo a los Gálatas 1, del 13 al 24. O sea que es como continuación del día de ayer. Reveló a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. Entonces dice así: hermanos, habéis oído hablar de mí, de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. No consulté con hombres, ni subí a Jerusalén. No consulté con hombres, ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente, yo era un desconocido. De Cilicia, punto aparte. Personalmente, yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Acaban de escuchar una carta de Pablo a los Gálatas, un fragmento. Primero Pablo ayer inició con esa carta diciendo: estoy maravillado, asombrado, de que tan pronto te saliste de la iglesia de Cristo para pertenecer a otro evangelio.
Y no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que vienen a pervertir el evangelio de Cristo. Y agrega él, pero si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Vuelvo y repito, si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Y luego agrega Pablo otras cositas, pero ahora viene esta segunda parte, y es que Pablo va a demostrar ante ustedes una situación especial. ¿Cuál es esa situación especial? Dice así: hermanos, habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y asolaba y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza. Pablo pertenecía al judaísmo, a esa iglesia que pertenecía a Cristo. Recuerde que el judaísmo, no voy a decir si nace ahí, pero el judaísmo se basa en guardar los 10 mandamientos de Moisés. E inclusive a esos 10 mandamientos le agregaron como unos 600 detalles más para ser más perfectos todavía con el deseo del Señor de obedecerlo y alabarlo. Y entonces ellos, voy a decir torpemente, le agregaron como 600 cosas más a esos 10 mandamientos, cosa que Dios nunca lo mandó. Entonces, esas leyes eran las que obedecía Saulo, porque él se llamaba era Saulo. Y Saulo, en ese celo de conservar esas tradiciones de sus antepasados, comenzó a perseguir a la iglesia de Cristo. Aquí hay una palabra muy importante que hay que decirla, y es esa que acabo de decir. Comenzó a perseguir a la iglesia de Cristo. Y de mirar como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió, a ver dónde está esa parte, que el Señor perseguía a la iglesia, aquí. Habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo, que es Saulo, que es Pablo, perseguía a la iglesia de Dios. Esa palabra, la iglesia de Dios, no podemos dejarla y obviarla como si fuera una palabra más. La iglesia de Dios quiere decir que cuando Cristo creó su iglesia en Mateo 16, 18, cuando se la entregó a Pedro en Mateo 16, 18, quiere decir que esa iglesia que fundó Cristo es la iglesia de Dios. Y esa iglesia es la que comenzó a perseguir Saulo desde el judaísmo, creyendo que la iglesia de Dios o esa iglesia estaba equivocada, no era la correcta, no era de Dios, porque la iglesia de Dios que él reconocía celosamente era la que venía por tradición, trayéndola desde Moisés. Por ello es tan importante decir, él perseguía a la iglesia de Dios. Pero aquí viene otro detalle muy importante, por eso les voy a decir que es terrible, y ustedes a lo mejor no lo entiendan todavía. A muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Y aquí viene la parte terrible. Voy a decirlo terrible, muchachos, y se lo voy a explicar por qué. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. Pero aquel que me escogió, eso es la parte terrible. Esa es la parte bonita, pero también es la parte terrible, porque Dios escogió a Saulo. Oiga, no fue que Saulo de repente se dio por ahí contra una piedra y luego se levantó creyendo en Jesucristo. No fue porque así nomás fue creyendo en Jesucristo, no. Fue porque Dios lo escogió desde el seno de la madre para que él fuera un defensor o un predicador de la palabra de Jesucristo. Y eso es lo que yo les quiero decir a ustedes.
Esa es la partecita que yo les quiero decir a ustedes que es terrible. Porque es Dios el que escoge a las personas para creer en Cristo. Ninguno de nosotros podemos decirnos, es que a mí se me dio la gana de creer en Jesucristo. No es así. Es porque Dios lo escogió desde el seno de la madre para que siguiéramos a Cristo. Y ese soy yo, puedo decirlo. Yo sigo a Cristo. Aunque yo fui un joven rebelde, hoy día puedo decir que sigo a Cristo. Se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. Se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara a los gentiles. Esa es la partecita que yo vuelvo y le repito, que la Biblia es un libro maravilloso. Para los que pertenecen a la iglesia de Cristo, es un libro maravilloso porque obedecen la palabra de Dios. Pero es un libro terrible para los que no siguen a Cristo, porque no han sido escogidos por Dios para seguirlo. Sin embargo, me confundo y digo, pero si Dios quiere que todo el mundo se salve, ¿por qué dice aquí que se le reveló a Saulo, para que pudiera así anunciar el evangelio de Cristo por el mundo entero? Quiere decir que Dios no escoge a todo mundo, que Dios quiere que todo mundo se salve, pero no todo el mundo quiere ser salvo. Así es que eso como que depende de ti. Si tú le pides a Dios, como lo leíamos la semana pasada, Señor, no escondas tu rostro, Señor, que tu rostro siempre esté frente a mí. Debemos pedir esa unción de que el Espíritu Santo venga a nosotros para nosotros poder seguir a Cristo. Porque si usted no lo pide y sigue por ese camino de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, de adulterio, de deseos desenfrenados, de todo lo que usted vive mundanamente, Dios nunca te va a escoger. Si usted no pide eso, Dios nunca te va a escoger. Sigamos leyendo esta partecita que me parece tan interesante. No consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco después, pasados 3 años subí a Jerusalén. Bueno, vamos a recordar un poquitico cómo fue la conversión de Pablo. Él se llamaba Saulo y pidió cartas a los sumos sacerdotes para perseguir a los cristianos. Hasta ahí, los cristianos no se llamaban cristianos. No, señor. Se llamaban, no tenían nombre especial. Todavía no se llamaban cristianos. Seguidores de Cristo, a lo mejor les decían. Pero el caso es que no se llamaban cristianos. Pero Saulo comenzó a perseguir a todos esos seguidores de Cristo, de Jesús, a esos seguidores de Jesús, comenzó a perseguirlos, y dice aquí la Escritura que los persiguió de una manera cruel y dura. Pero dice acá que él un día de camino a Damasco pidió cartas, y llegando a Damasco una luz lo encegueció y lo tumbó de la cabalgadura. Iba con 2 soldados, 2 compañeros, y él cayó al piso, miró al cielo y dijo: ¿quién eres? No, primero le dice Jesús a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo mirando dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo dice: ¿qué quieres que yo haga entonces? Y entonces ahí cuando Jesús le dice: ve a Damasco, entra, busca la calle La Recta, creo que se llama, a un tal Ananías, que él te va a curar. Y el tipo quedó ciego. Esa es la primera parte de la conversión de Saulo, que él quedó ciego y fue a Damasco, llevado por los compañeros a ese sitio llamado La Recta o algo así, la calle yo no sé qué.
y ahí es donde se le aparece a Ananías. Había que leer toda la historia, yo me la sé, pero no es el tiempo de decirla. El caso es que Saulo se convierte y es bautizado, ya no con el nombre de Saulo, sino con el nombre de Pablo. Esa es la conversión de Pablo. Y por eso Pablo dice que él fue escogido por Dios mismo para ir a predicar la palabra de Dios. Y dice que se fue para Arabia y allá estuvo durante 3 años predicando la palabra de Dios. Y luego regresó a Damasco y luego subió a Jerusalén, donde estaban los discípulos de Cristo. Pero que estando allá en Jerusalén no vio sino a 2 personas. A Cefas. Es muy importante decir ese nombre, Cefas. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. ¿Quién es Cefas? Cefas es Simón, hijo de Jonás. De ahora en adelante te vas a llamar Kefas, que significa piedra, Pedro. Conoció a Pedro. Y durante 15 días compartió con Pedro. Pedro es el escogido de Dios para ser el primer papa. Y durante 15 días compartió con él. Y dice aquí las Escrituras que él, después de esos 15 días de estar con ellos, no vi a ninguno sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir. El que antes los perseguía es ese. Ya los pueblos habían escuchado. ¿Cómo te parece que ese tal Saulo que nos persiguió a los seguidores de Cristo tan cruelmente, ahorita es un seguidor fiel de Cristo? Y dice aquí, y glorificaban a Dios por causa mía. Ese mensaje de Dios haber escogido a Saulo allá yendo en el camino de Damasco, que lo tumbó de la cabalgadura, todo eso el pueblo se enteró, el pueblo de Cristo se enteró y eso se esparció por todas partes. Y cuando Saulo llegaba a esos pueblos, ¡ay, tú eres Saulo, el que nos perseguía! Y ahorita eres Pablo. Bendito sea el nombre de Dios que hizo a este hombre bueno. Lo hizo seguir a Cristo. Ese es el mensaje que hay en el día de hoy. Que Dios escoge a los hombres para seguir a Cristo. En este caso, en esta historia, escogió a Saulo. Pero en la historia actual, a lo mejor tú seas un escogido. Y a lo mejor todavía ni te das cuenta. Hay que buscar el nombre de Dios para darnos cuenta si soy uno de los elegidos. Vamos a leer el Salmo, Salmo 138. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Mi alma lo reconoce agradecida, no desconocían mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Y vamos a leer el Santo Evangelio. Bueno, no sé si quieren que les agregue algo más de esta partecita. Mi alma lo reconoce agradecida, no desconocían mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Es lo mismo que le ha pasado a Pablo. Saulo persiguió a la iglesia de Dios, pero en el fondo Dios ya lo había escogido para que él tuviese ese camino de conversión. Es lo mismo que le estoy diciendo a ustedes. A lo mejor ustedes son uno de los escogidos de Dios, pero todavía no te has dado cuenta. Todavía no te has dado cuenta porque al igual que yo, César Arturo Arias, caminamos en nuestra juventud, en medio de las perversiones, digámoslo así, pues,
muy rumbero, pero muy mujeriego, digámoslo pues así, y de todas maneras en muchos pecados cometí contra Dios, sin pretender hacerles creer a ustedes que yo fui un hombre malo o un hombre malvado. No, yo toda la vida fui un hombre decente y correcto, pero que entre mis cosas de la juventud y del mundo, seguramente que fallé muchas veces a Dios, hasta que un día siento que Dios me ha llamado y estoy por este camino de Él, predicando su palabra. A lo mejor usted sea un personaje de esos. Hay que buscarlo. ¿Quién eres? Bueno, vamos a leer el Evangelio Lucas 10, del 38 al 42. Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la mejor parte. Vamos a leer este Evangelio que nos va a dejar una gran enseñanza. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, 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 andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio a mí siempre me ha encantado. Me ha encantado. Aquí es Lucas el que toma esta parte. Dice que Jesús fue a una aldea y dice que entró a una casa que vivían dos mujeres, Marta y María, y que lo recibieron muy cariñosamente. En otras versiones dicen que Marta y María son muy amigas de Jesús. Incluso dicen que María vive enamorada de Jesús. María, incluso quieren decir en algunas cosas que María le hubiera encantado ser novia de Jesús. Y ella mantenía enamorada de Jesús. Pero Jesús, pues digamos, no le paraba bolas, porque él ya sabía cuál era el camino de él. No era el enamoramiento de una mujer, pero le agradaba a María y que iban y los visitaban de vez en cuando. Marta, María y Lázaro eran tres. Después vamos a encontrar que Lázaro era hermano de Marta y de María, pero aquí no nombran a Lázaro. Él fue a visitarlos, fue a esa casa a visitarlos, como acostumbraba seguramente a hacerlo, y en muchas ocasiones seguramente que Jesús iba y les predicaba y todo. Pero en este lo que nos quieren resaltar son unos detalles muy bonitos. Primero, que Jesús fue allá a esa casa y que lo recibieron. Y Marta, como siempre, una mujer juiciosa del hogar, que le gusta que todo esté ordenadito, que todo esté bonito, le gusta atender bien a la gente. Y María se sentó a los pies de Jesús. Yo en mi juventud decía: ole, esa María perezosita, perezosa. En vez de, llega Jesús y en vez de ponerse a atenderlo, a hacer la comidita, a hacerle un jugo, a atenderlo bien y toda la cosa. Pero María se sentó a los pies y yo decía en mi juventud: María, qué pesar de Marta. Pero luego viene todo lo contrario. Marta, Marta, llega y le dice a Jesús: Señor, mira cómo hay de oficio en esta casa. Y yo preocupada por todo esto para hacer y hacer, y María ahí echada a los pies suyos. Dígale que me eche una mano, que me ayude. A mí me parece que si yo fuera a una casa y sucediera eso, yo le diría a María: María, colabórele a su hermana a organizar la casita, no sea perezosa, ayúdele. Pero mire con las que nos sale Jesús: Marta, Marta, andas preocupada por los quehaceres de la casa, y solo una cosa es importante. Y María ya la escogió, y nadie se lo quitará. Ese es el mensaje bíblico. Que en este mundo lo más importante es escuchar la palabra de Dios y seguirla.
escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y María la escogió. María le encantaba los discursos de Jesús, le encantaban las enseñanzas de Jesús y escuchaba a Jesús. Y eso es el mensaje que nos da a nosotros. Esos quehaceres de ir a trabajar, de ir a estudiar, de ir a hacer la comida, de organizar la casa, de mantener pendientes de todo lo que sucede en este mundo, no es importante para Dios. Para Dios lo verdaderamente importante es lo que hizo Pablo. Comenzó a predicar a Jesús en todos los pueblos, en todas partes. Eso es lo único y verdaderamente importante. ¿Cuántos de ustedes hacemos eso? Mantenemos predicando la palabra de Dios. Vamos donde nuestros vecinos, vamos donde nuestros hijos que están ahí en la casa y le predicamos la palabra de Dios. ¿Cierto que no? No lo hacemos. Y resulta que eso es lo más importante para Dios, que usted se dé cuenta que hay que predicar a Jesucristo todos los días, a toda hora. Ahora bien, termino con un pequeño detalle, y es con Pablo. Pablo perseguía la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios es la que Jesucristo ya se los había dicho. En Mateo 16, 18 la había nombrado. Quiere decir que Jesucristo creó una sola iglesia, una sola doctrina, una sola fe, un solo bautismo, un solo Cristo. Y entonces, cuando Pablo, que pertenecía a otra iglesia, comenzó a perseguir a la iglesia de Dios, estaba pecando. Estaba pecando. Hoy día a los protestantes les pasa lo mismo. Hoy día los protestantes se salieron de la iglesia de Cristo por seguir otra doctrina y perseguir a la iglesia de Cristo. Y eso no tiene como razón de ser, pareciera que fuera mentira. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues sí lo es. Pues ayer se los decía, que hoy inicié con eso, estoy maravillado y asombrado de que tan pronto te hayas salido de la iglesia de Cristo por seguir otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que vienen a pervertir el evangelio de Cristo. Esos protestantes se salieron de la iglesia de Cristo para pertenecer a otra iglesia y perseguir a la iglesia de Cristo. ¿A través de qué y cómo? Con el mismo evangelio. Por eso cuando usted escuche a un pastor o a un protestante predicar con la Biblia, porque ellos predican con la Biblia, la misma Biblia de nosotros, la que nosotros fundamos en el 382, que la hizo San Damaso I. Esa Biblia es la misma que ellos utilizan estratégicamente para que usted abandone la iglesia de Cristo. ¿Y cómo puede ser esto posible? Todos los días lo digo y todos los días lo diré. ¿Cómo puede ser esto posible? Jesucristo en Juan 20, 21, 23 ordena que vayan a perdonar pecados. A quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados. Y los protestantes dicen que no, que eso es mentiras, que un hombre no tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados, que eso no es sino entrar al cuarto, cerrar la puerta y el Padre que todo lo ve en secreto te oirá. Y creen que eso es perdonar pecados. Utilizan la misma Biblia para perseguir la iglesia de Dios. La misma Biblia. Jesucristo da una orden y ellos dicen no, eso no. Jesucristo dice que debemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía y ellos dicen que no. Persiguen a la iglesia de Cristo con la misma Biblia, con la misma palabra, solo que no hay otro evangelio, es el mismo evangelio, sino que hay algunas personas que tergiversean el evangelio para su propia condenación. Y eso es lo que dice Pedro también en una de sus cartas, que la Biblia no es de libre interpretación, porque hay personas que van a venir a tergiversar la Biblia para su propia condenación, y que hay personas indoctas que no entienden y creen tener la razón cuando están equivocados. Hoy Pablo reconoce esa situación. Yo creía estar
en el judaísmo, la iglesia de Dios, la que durante más de 2000 años o yo no sé cuántos años amaba a Dios y le inventaron 600 doctrinas, 600 leyes más a esos 10 mandamientos, que para ser más exactos y agradar a Dios, y lo único que hicieron fue desagradar a Dios con todas esas leyes y todos esos mandatos, y por eso viene Cristo a quitarles ese reinado y a poner otro, el de Cristo, y es el que hoy usted y yo debemos seguir. Por eso a mí me da pesar, yo a veces paso por las iglesias que han nombrado por acá, que uno las ve y un montón de gente ahí metida, creyendo que porque alaban a Cristo y aleluyan a Cristo, están en la iglesia de Cristo. Oigan a estos, no están en ninguna iglesia de Cristo, son perseguidores de la iglesia de Cristo, a pesar de que lo aleluyan, lo alaban y lo glorifican, pero no están en la iglesia de Cristo porque no se confiesan, porque no comulgan, porque creen que el bautismo no es para los niños, porque creen que la Virgen María no es virgen, porque creen que el Papa no es el sucesor de Pedro. Persiguen a la iglesia de Cristo. Eso está escrito ahí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.